6 de la mañana, 34 minutos, posición de la Asamblea Nacional, precisamente en las declaraciones de las redes sociales a esta hora. Nos acompaña en nuestros estudios la asambleísta Gabriela Rivadeneira para topar este tema precisamente frente a la situación que vive el país. Asambleísta, gracias por estar con nosotros, bienvenida, buenos días. Buenos días, un gusto con todos los radioescuchas de FM Mundo, además arrancando semana con incertidumbre total, así que bueno, un gusto estar aquí en FM Mundo. Asambleísta, queremos que nos cuente cuáles fueron estas declaraciones que en redes sociales, sin duda, alborotaron el avispero, como lo diríamos de manera muy coloquial. ¿Qué es lo que usted pidió en una entrevista que fue colocada en redes sociales? Bueno, la bancada de la Revolución Ciudadana, preocupada justamente por la situación del país, es decir, estábamos ya 2 días del paro nacional, una asamblea donde su presidente se desconoce su paradero desde el día miércoles, y no lo digo porque haya sido secuestrada, no, sino porque simplemente desapareció la primera función del Estado, la función legislativa, prácticamente de vacaciones, cuando el país requiere restablecer el orden democrático. Lo que hicimos de la bancada de la Revolución Ciudadana el día jueves de la tarde fue justamente solicitar a todas las bancadas que, dejando a un lado nuestros partidos y nuestras banderas partidarias, nos autoconvoquemos para tratar el estado de excepción, si es que cumple o no para haber sido determinado, y el decreto qué derechos constitucionales está vulnerando, pero además recordemos que la Asamblea es la única que puede levantar el estado de excepción. Para nosotros esto es clave porque va anclado directamente a las manifestaciones que se están dando en todo el territorio ecuatoriano en contra de las medidas económicas y laborales, que, dicho sea de paso, tampoco ha llegado el proyecto de ley a la Asamblea Nacional sobre el anunciado con el presidente. Entonces creemos realmente que al gobierno, al presidente, al gabinete, se le fue de las manos y la situación se caotizó aún más con la declaratoria de estado de excepción. Pero usted pidió la renuncia del primer mandatario. Por supuesto, y la Asamblea tiene también la potestad de revisar eso. ¿Con qué bases? Si es que hay incumplimiento de funciones, la Constitución le otorga competencias a la Asamblea Nacional para la destitución, y en ese sentido para nosotros es absolutamente claro decir que si es que tenemos que poner nuestras renuncias y nuestros curules a disposición por un adelanto de elecciones, creemos que también puede restablecerse a través de la vía democrática también la recuperación del Estado de Derecho. Bueno, y muchos en redes sociales le pedían a usted que ponga el ejemplo y que sea la primera que renuncie. ¿Lo va a hacer? Yo no tengo ningún problema, pero lo hemos dicho, esto no es un tema particular, ni es un tema de decir mañana renuncio o no renuncio. Si es que vamos a renunciar, tenemos que renunciar 137 parlamentarios. Ya anoche tuve un debate con el representante, por ejemplo, del movimiento Pachacuti, de uno de los voceros de Pachacuti. También los 5 asambleístas de Pachacuti están en la misma tónica de exigir al presidente de la Asamblea que convoque una sesión extraordinaria, así como otros asambleístas independientes que han manifestado su preocupación sobre este tema. Así es que aquí no se trata de quién va primero o quién va al último, se trata de restablecer el Estado de Derecho. Y si para eso, insisto, tenemos que hacerlo, nuestros curules están a disposición, pero tampoco esto quiere decir que vamos a dejar un espacio de disputa política si es que no hay una verdadera conciencia de todo el Parlamento. Ahora la bancada de la Revolución se va a reunir nuevamente para evaluar qué es lo que ha pasado en estos últimos días, especialmente el fin de semana, cuando parecía ya que se había levantado el paro con el paro transportista. El paro continúa y ya este es el 5.º día de paro en el Ecuador. Tenemos más de 500 personas detenidas a nivel de todo el país, una represión brutal que ha mandado al hospital y a las casas de salud a muchísimos ciudadanos. Ayer en la tarde veíamos absortos la represión en la comunidad de La Esperanza de la provincia de Imbabura. De ahí salieron 20 personas heridas, 4 de gravedad, y esto se sigue sumando cada día si es que no somos capaces de parar. Alguien tiene que parar esto. Los chicos están sin ir a las instituciones educativas, no están dejando pasar el transporte de alimentos, y esto no es responsabilidad de los manifestantes, es responsabilidad de un gobierno que cree que con militarizar puede solventar una problemática económica y social que la viene acarreando desde los últimos meses, donde no ha podido plantearle al país un verdadero plan económico. Y las medidas son obviamente medidas que han sido rechazadas por la mayoría de la población, a un presidente que tiene menos del 14% de... Asambleísta.
asambleísta. ¿Usted conoce cuál es la postura de los diferentes movimientos políticos al interior de la Asamblea frente a este escenario de crisis que vive el país? La coordinación de la bancada se ha estado comunicando con cada uno de ellos. Bueno, sabemos que siempre en el tema del Partido Social Cristiano y de Creo es todavía un poco ambivalente el tema. Sin embargo, de la misma bancada del gobierno, la misma bancada gobiernista, muchos de los asambleístas están ya en su territorio tomando postura frente al paquete económico, y eso nos parece que también es importante, y asambleístas que hemos visto en sus declaraciones públicas, como de la Izquierda Democrática, Partido Socialista, Pachacuti y otros independientes, que estarían, digamos, en la misma lógica de buscar una alternativa desde la Asamblea. Ahora lo que nosotros hemos dicho es, el presidente de la Asamblea tiene que convocar el pleno. Ayer, día domingo, tenía que haber convocado para la sesión normal del día martes. Bueno, tampoco lo ha hecho. Eso quiere decir que esta semana posiblemente tampoco sesione la Asamblea Nacional, y eso ya es realmente darle la espalda al pueblo ecuatoriano, por lo que me parece que también el presidente de la Asamblea tiene que evaluar muy bien su permanencia en este espacio si es que no puede tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vamos a evaluar el día de hoy, vamos a insistir, hemos puesto incluso documentos, hemos ingresado documentos con todo el sustento legal y político al presidente de la Asamblea para esta convocatoria. Sin embargo, no hemos tenido ninguna contestación. Hoy vamos nuevamente a ir a la Asamblea Nacional a ver la contestación del presidente de la Asamblea. Dependiendo de eso, pues estaremos comunicándonos con las otras bancadas para tomar una determinación. Pero insisto, la primera función del Estado no puede estar a espaldas de la gente, y aún más preocupante que después de pronunciamientos de la propia CIDH, de ONU, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo, que ha hecho reiteradas comunicaciones al gobierno, tampoco hemos tenido respuestas de la Corte Constitucional, a que es llamada también a precautelar que el mandato constitucional se cumpla en el país. Antes de empezar la entrevista, usted mencionó que iban a pedir la renuncia del presidente de la Asamblea. Lo estamos evaluando, creemos, insisto, que si una autoridad no está en la capacidad de estar al frente de una de las instituciones del Estado, en este caso del Legislativo, pues hay que evaluar su permanencia. Obviamente esto no es una amenaza de por sí. Nosotros venimos denunciando ya meses que las cosas no van bien. Una Asamblea Nacional que vive debatiendo exhortos mientras muchas de las leyes importantes están paralizadas de su debate fundamental. Una Asamblea cuya mayoría móvil tampoco ha hecho frente a la realidad del país. Creemos entonces que es momento, como lo hemos dicho, no ahora ni por la situación del paro, sino reiteradas veces en nuestras propias intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, que si no estamos a la altura del pueblo ecuatoriano, entonces hay que tomar determinaciones, y el adelanto de elecciones puede ser una salida justamente que restituye ese orden democrático. Y para esto tiene que renunciar el presidente y los asambleístas también. Bueno, la Constitución prevé la figura de muerte cruzada, que es justamente una de las alternativas que tiene el país y que tiene la institución pública. Sabemos además, y somos muy autocríticos en esta situación, hay una crisis de representación política en el país. Creemos que hay que renovar necesariamente una visión política. No se trata solamente de que Moreno salga o de que el gabinete salga, ni se trata solamente de bajar las políticas económicas. Si hoy se logra, y en eso también yo respeto muchas de las organizaciones sociales que han dicho hay que bajar el paquete económico, perfecto, pero estamos con un gobierno que hace rato está tomando medidas basados justamente en el Fondo Monetario Internacional, el tema de los despidos, una situación compleja en derechos, paralización absoluta de obras. Se ha incrementado la deuda externa y no sabemos a dónde están yendo los recursos del Estado, porque todo en el país está paralizado. Entonces no se trata únicamente de lo uno y lo otro, hay que ver una solución integral a lo que está viviendo el Ecuador, cuando además muchos de los síntomas de la paralización que hemos visto en estos últimos días son síntomas de las paralizaciones y movilizaciones de los años 90. Desde esa ocasión acá es que volvemos a ver lo que estamos viendo en las carreteras, en las comunidades, en las parroquias, especialmente en la zona sierra del país, sin dejar a un lado que en la costa ya varias organizaciones agricultoras, pescadoras, entre otros, han anunciado que si esta semana o en los primeros días de esta semana no hay respuestas por parte del gobierno, también estarían plegando un paro. Ahora, asambleísta, el presidente Moreno ha dicho en reiteradas ocasiones que estas medidas económicas son el resultado de cómo quedó el país
por el expresidente Rafael Correa, que eran medidas obligatorias, que no podían esperar más. Incluso ha dicho que de lo contrario podíamos convertirnos en otra Venezuela. Bueno, me parece que eso también es una muletilla muy bien utilizada en este momento. Yo quiero rechazar totalmente eso. Yo recuerdo que cuando Rafael Correa fue candidato en el 2006, es que no hay que votar por él porque nos va a hacer como Cuba. Entonces esas similitudes me parece que no vienen al caso. Me parece que cada país ha construido su propio modelo de desarrollo y hemos sido además sumamente críticos también con otros países y sus propios modelos, respetándolos por supuesto, pero hay diferencias fundamentales. ¿De que había alternativas? Por supuesto que había alternativas, pero recordemos que para el poder tener el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que sería lo que pueda prever el cierre de año fiscal, se tenía que cumplir por parte del Ecuador una serie de condicionamientos. Estamos a punto, y ha sido anunciado por parte de la encargada del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador, que en este mes estarían evaluando la aplicación de las políticas del Fondo Monetario Internacional para saber si es que va a haber o no el desembolso de fin de año. Entonces ahí se ponen justamente a debatir sobre estas políticas que sabemos, donde topa lastimosamente el Fondo Monetario Internacional, la situación se complejiza, o veamos el ejemplo de Argentina, 2 años que nos llevan adelantados justamente con estas políticas, y lo que tenemos es aumento de pobreza. En el país, ¿cuáles son las cifras? Más de 300.000 personas han regresado de la clase media a clase pobre y más de 200.000 de pobres de extrema pobreza. Mientras nosotros manteníamos indicadores de salida de la pobreza, lo que estamos volviendo es una brecha gigantesca de separación entre los que más acumulan y los más pobres de este país, y las políticas aplicadas son directamente a la clase media. Una clase media que está en peligro de retornar a situación de pobreza. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo en este momento. Entonces, ¿que había alternativas? Por supuesto que había alternativas. Y nosotros le estamos haciendo público, además de nuestros canales oficiales, para que la gente pueda conocer y los ciudadanos podamos conocer cuáles son las alternativas económicas que hemos planteado también para esta salida. Ahora, con la eliminación de los subsidios del diésel y de la gasolina extra, el gobierno ha dicho que va a recuperar 1.300 millones de dólares. Un poco más de esa cifra, 1.500 millones de dólares fue invertido, vamos a ponerlo entre comillas, invertidos en el terreno en la refinería del Pacífico. Allí perdimos muchísimo dinero con el anterior gobierno asambleísta, dinero que hoy necesitamos para generar obras, por supuesto, y que no tenemos, y por ende estamos viviendo el caos en el que estamos. La inversión del Estado ecuatoriano en la Revolución Ciudadana subió a más de 200.000 millones de dólares. Ese es el patrimonio del país. Ese es el patrimonio que está ahí. Sin embargo, si es que van a recaudar por el retiro de los subsidios 1.400 millones de dólares, les recordaré que gracias a una ley que privilegia a los que no están pagando al fisco, a los que se hacen el quite del pago de impuestos, se les perdonó a cerca de 200 empresas, las más grandes a nivel económico en este país, se les condonó 2.500 millones de dólares. Entonces, por favor, las cosas como son. Mira, aquí no se trata, y yo comprendo muy bien lo que muchos sectores han querido hacer. Esto no es una disputa entre correístas y anticorreístas. Yo creo que hay que salirnos totalmente de ese debate, porque volvemos a caer en una situación de cuál fue bueno, cuál es peor, cuál es malo, cuál es bueno. O sea, ¿dónde se despilfarró el dinero? ¿Dónde sí, dónde no? Están 2 años gobernando. No puedo comprender que los primeros 6 meses uno eche la culpa al gobierno anterior, pues porque al fin y al cabo está tratando de estabilizarse en el gobierno. Pero 2 años después. 2 años no es lo mismo que 10 años asambleísta. Sí, pero 2 años sin comprobar un solo centavo de corrupción. O sea, los 1.500 millones dedicados al terreno de la refinería del Pacífico, ¿cree usted que fue una buena inversión? Por supuesto, y si es que logramos tener la refinería. Por favor, es un paso gigantesco para el Ecuador y para la región, porque podríamos ¿tenemos dinero para eso, asambleísta? Eso hay que ¿Cree que el preguntarle. país tiene esa posibilidad de, además de 1.500 millones, dedicar más dinero, más inversión para esta obra? Entonces, porque ya se invirtió, dejémosla botada. Peor. Entonces, aquí no estamos viendo, es como decir... o sea, voy a mencionar lo que han dicho algunos expertos. Se invirtió 1.500 millones en aplanar un terreno. Bueno, así ahora cada experto, cada quien se declara experto en los micrófonos y en las pantallas. Pero a ver, no se trata de que porque un niño esté con gripe hay que matarle al niño, pues. Que curarle al niño. Eso es lo que tenía que hacer un gobierno. Y por último, ¿dónde está la plata? Hay que preguntarle al gobierno. A ver, criticaron tanto el endeudamiento con los chinos. Resulta que el gobierno ecuatoriano se ha endeudado últimamente con el gobierno chino. ¿Dónde están los recursos? El Fondo Monetario Internacional ya desembolsó cerca de 4.000 millones. ¿Dónde están los recursos?
¿Dónde están los recursos de la recaudación del país? Entonces los ecuatorianos también nos preguntamos, si volvieron las largas filas a los hospitales públicos, a las escuelas, si es que están cerrando el programa de becas, si es que no hay una sola obra, más allá de casas de caña guadúa, que se está entregando a gente humilde pensando que con eso se entrega viviendas de dignidad. Entonces también hay una pregunta muy seria al gobierno, que además tendrá que presentarle a la Asamblea Nacional. Recordemos que ya al finales de este mes el gobierno tiene que presentar a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el año 2020 y que no nos ocurra lo que nos pasó el año anterior, que justamente por observación de la mayoría de las bancadas al incumplimiento del presupuesto, ese presupuesto prácticamente empezó a ejecutarse sin haber sido aprobado por la Asamblea. Entonces también en la Asamblea viene el debate económico, viene la revisión de lo ejecutado en el presupuesto, pero también qué es lo que va a pasar en el 2020 y a qué se van a asignar los recursos del Estado. Asambleísta, cierro esta entrevista consultándole algo que revisé en redes sociales, una selfie de su esposo en el cierre de una de las vías. Según la red social dice que esto es en Otavalo. Él está tomándose una selfie, detrás hay una llanta que se está quemando y hay muchos manifestantes que impiden el paso vehicular. ¿Esto es cierto? Bueno, mi esposo no ha salido de Quito como yo, no hay cómo entrar a Imbabura, no hemos podido ir a nuestra provincia y mi esposo es un ciudadano. ¿Quién aparece en la foto es su esposo? Sí, por supuesto, y mi esposo es un ciudadano que está saliendo también como lo están haciendo miles de ciudadanos en todo el territorio ecuatoriano, como lo hemos hecho todos, porque aquí no se trata, y aquí sí separar tajantemente algo que se ha querido instaurar en los medios. Nosotros jamás vamos a justificar que por un tema de movilización o paralización haya delincuencia. Y eso también el gobierno tiene que saberlo totalmente. Ahora, pero el cierre de vías impide el paso de los productos de primera necesidad, el cierre de vías impide que las ambulancias circulen y lleguen a su destino para que la persona que va dentro del vehículo reciba atención médica. Eso también hay que tener en cuenta, asambleísta, y si su esposo está dentro de las manifestaciones, está yendo en contra de lo que dice la Constitución. Pero le estoy diciendo que eso es en Quito, ¿no? Por si acaso. No, bueno, en el lugar que sea. Y además, en el lugar que sea. Sí, decir, a ver, hay parámetros y hay normas. Y sí, en eso, por ejemplo, yo recuerdo de paralizaciones antiguas, yo empecé a militar en Pachacuti, en Otavalo, y recuerdo movilizaciones antiguas donde por supuesto se dejaba paso de las ambulancias, es prioritario. Pero así, como se está afectando en este momento, miles de familias ecuatorianas están siendo afectadas en su bolsillo. Nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad. Si es que el pueblo, las organizaciones sociales no se manifestaran y no ejercieran su derecho a manifestarse en contra del paquetazo económico y de las medidas laborales, que son además terribles para todos, no solo para los funcionarios públicos. Aquí se está queriendo hacer una estigmatización al funcionario público, cuando lo que estamos viendo es una serie de retrocesos y de medidas. Nuestro llamado, los organismos internacionales se están manifestando al Ecuador. No nos satisface que el ministro de Defensas salga en una cadena nacional a amenazar con que no se provoque a la fuerza pública. La fuerza pública son hijos, son esposos, son hermanos, son pueblo. Y poner a pueblo contra pueblo es lo más grave. Y todo eso bajo una política de represión absoluta. No podemos seguir reprimiendo a la gente, no podemos seguir viendo los videos nefastos que circulan en las redes sociales. Hay que poner un alto, y si al gobierno se le fue de las manos, es la Asamblea Nacional la que tiene la posibilidad histórica de retomar el orden democrático y constitucional en este país. Queremos agradecer a la asambleísta Gabriela Rivadeneira por haber aceptado esta entrevista para contarnos que ha solicitado la renuncia del presidente Moreno y adelantar elecciones. Gracias. Este es Notimundo, siempre bien informados. Recuerda suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live para que seas parte de todo lo que sucede en nuestros estudios.